Saludos y feliz sábado a todos nuestros hermanos de nuestro canal Tiempo de Reunión. Quiero primeramente agradecerles a todos por haberse conectado con nosotros y al mismo tiempo pues también saludarles como acostumbramos a hacer sábado tras sábado para compartir cada uno repasando un poco lo que hemos considerado y aprendido gracias a las lecciones que este trimestre están enfocadas en la lucha por la identidad. Pero nada, primeramente los saludo desde acá, desde Puerto Rico, la isla del encanto, siempre lo menciono, y le doy el espacio ya a Daniel para que también los salude. Saludos, Daniel. Hola Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que una alegría poder estar con vos y bueno, entrar en este tema tan lindo y buenas noches a todos los que nos están escuchando y espero que tengan un feliz sábado. La verdad que una alegría poder compartir con todos ustedes aquí desde Argentina, que se puso un poco más frío estos últimos días, así que bueno, con un busto. Sí. Bueno, pues en mi caso, pues acá en Puerto Rico, aunque se ponga frío ahora un poco, entrando la temporada navideña, pues Puerto Rico estamos en verano todo el año, así que aquí no hace frío que sea necesario eso, así que gracias a Dios estamos bien también. Bueno, hoy nos corresponde nuestra lección número 5. El título de esta lección es El reino del desempeño y Caín, ¿verdad? Y vamos a estar entrando en materia muy próximamente. Así que voy a pedirte, Daniel, si nos puedes acompañar en oración para comenzar con nuestra lección, así hacerlo para comenzar. Sí, pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones, por tu cuidado, por este sábado que nos has regalado. Señor, te imploramos ahora que tú nos acompañes con tu presencia, con tu Santo Espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes para poder recibir tu palabra y entenderla, y no solamente eso, sino que también atesorarla en nuestros corazones. Guíanos en este estudio, Señor, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y vamos a pedirle a Daniel que ponga la presentación y que nos acompañe con esa primera pregunta de nuestra lección para ya comenzar a entrar en materia. Adelante, Daniel. Así es. La primera pregunta es: ¿cómo se aprecian y contrastan los principios del reino de Dios con los principios del reino de Satanás según los siguientes versículos? Y vamos a ver en primer lugar los principios del reino de Dios en estos dos versículos, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y después tenemos Mateo 18:4 que dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y quizás lo primero que podríamos destacar de los principios, o el principio que gobierna el reino de Dios, es el que está declarado ahí, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir, este espíritu, este principio. ¿Qué principio? El principio de despojarse de todo, ¿para qué? Para ayudar, para aliviar el dolor, para ayudar a los hermanos, para ayudar al más pequeño de ellos, para levantar, para rescatar. Es básicamente el amor ágape, ¿no es cierto? El amor de la entrega, del autosacrificio propio por la salvación de los demás. El que no considera la vida propia, sino que la entrega para rescate a los demás. Eso respecto del reino de Dios. Sí, Jonathan. Que me llama la atención el tema de cómo Jesús desciende, ¿no? O condesciende a alcanzar al hombre. O sea, no está en una posición de alcánzame acá, que tú eres quien me necesita, sino Sí es que yo te alcanzo donde estás, y desciendo, ¿no? Independientemente. Y pienso, ¿no? En no solamente, que yo sé que lo vamos a comparar porque nosotros luchamos con dos reinos, es una lucha que tenemos internamente todos con ambos reinos, pero contrastando esto con mi vida o la vida humana en general, es como siempre adoptamos esta actitud de no, quien me ofendió que venga acá y
y Que resuelva venga si al quiere. pie, así es. Así es. Se humille, ¿no? Que venga acá pero vemos aquí a Dios, ¿verdad? Revelado en esta expresión de Jesús, ¿no? Cómo su reino consiste en descender, en buscar la forma de alcanzar al hombre independientemente de donde esté, aunque esto conlleve Un nosotros acá en Puerto sacrificio Rico decimos un enorme. bajón, aquí decimos un bajón, ¿no? Un bajón, sí. Qué bajón, ¿verdad? Llegaste a ese nivel, ¿no? ¿No? Pero él lo hace él hace sacrificio, lo hace por amor y por salvarnos a nosotros, así que impresionante. Ujú. Sí, y dentro de eso está el concepto, o sea, de lo que mencionabas, está el concepto de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay nada como eso. Y después lo otro, un poco lo que vos decías, es que los que nos habíamos hecho enemigos éramos nosotros. Uh-huh. Fuimos nosotros los que rompimos los platos, digamos. Uh-huh. Y así todo Dios es el que se acerca, ¿no? Uh-huh. Fijémonos ahora los siguientes versículos, ¿no? Ahora respecto del reino de Satanás, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y después tenemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y acá vemos justamente exactamente lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que decía Lucifer? Dice, subiré, ¿quién? Yo, ¿no? Conjugado en primera persona. Pongámosle el sujeto a cada oración. Yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré, yo subiré, yo seré semejante al Altísimo. Hay un énfasis en el yo y en satisfacer lo que se cree son las necesidades del yo, ¿no? Hay un yo hambriento por conseguir el reconocimiento de todos, ¿no? Hay una búsqueda de ser igual a Dios. Hay una búsqueda de buscar la admiración, la consideración, el respeto de todos los demás. Y en ese proceso se opone a Dios. Lucha contra Dios, ¿no? Y es como que hay dos principios totalmente, diametralmente opuestos, ¿viste? Que dice el versículo que comunión hay entre Cristo y Belial. No hay ninguna comunión, no hay nada en común. En Cristo nosotros vemos el espíritu de autosacrificio y entrega por la salvación de los demás, al punto de no despreciar, pero estar dispuesto a entregar su propia vida en la salvación de los demás. La vida eterna, ¿no? Y en el otro vemos el principio exactamente opuesto, ¿no? Es el de acumular, es el de juntar, es el de buscar la exaltación propia. No sé si querés mencionar algo respecto de esto. Se me hace imposible no pensar en la vida humana, ¿no? En cómo aplican estos principios. Como que ya lo estoy viendo aplicado en la vida humana. Y me impresiona cómo la promesa de la plenitud del paz, la plenitud, estoy hablando en términos humanos, ¿no? Radica en este reino. O sea, dice, no, si, es que si, o sea, no te rebajes, ¿no? Es como que date tu lugar, o sea, como que no... Defiende tus derechos. Defiende tus derechos, o sea, como que justo eso, ¿sabes? Súbete, ¿no? Álzate, para que experimentes realmente paz o experimentes gozo y seas pleno o plena. Pero qué engaño, ¿no? Qué engaño. Vemos que en la palabra presenta el gozo, la paz, como frutos del Espíritu de Dios. Y como único podemos experimentar la plenitud de estos frutos, estando en el reino de este Dios. O sea, cómo Satanás ha engañado, ¿no? Y ha presentado este reino como el reino que sí produce paz o el reino que sí produce gozo. Pero todavía estamos aquí dando cantazos en este reino y no se ha evidenciado que sea así.
fructífero, que sea fructífero. Así que... Sí, y ahora en un ratito vamos a entrar en los sentimientos, ¿no? Uh-huh. O los frutos que trae cada uno de esos reinos, y vos sabés que dentro de esto pensaba, digamos, esto en realidad va al corazón de las cosas. ¿Por qué hago lo que hago? Uh-huh. ¿Qué es lo que estoy buscando? Cuando hablo, lo que voy a hacer hoy, cada acción, cada acción, cada pensamiento puede ser alineado en un reino o en otro reino, ¿no? Y en dónde cae. Es profundo e importante el tema. Uh-huh. Fíjate lo que dice la siguiente cita. El amor de Cristo en el alma se revelará en palabras y acciones. El reino de Cristo ocupará el lugar más destacado. Se colocará el yo como sacrificio voluntario sobre el altar de Dios. Todos los que estén verdaderamente unidos con Cristo sentirán el mismo amor por las almas que hizo que el Hijo de Dios dejara su trono real, su elevada autoridad, y por amor a nosotros se hiciera pobre para que mediante su pobreza nosotros fuésemos hechos ricos. Así que vemos que el pueblo de Dios tendrá ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y dará el yo en sacrificio por la salvación de las otras almas, por amor de las otras almas, ¿no? A ver, y después sigue diciendo, hay otra cita que dice, para muchos un profundo misterio rodea la suerte de Juan el Bautista. Se preguntan, ¿por qué se le debía dejar languidecer y morir en la cárcel? Nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia, pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordamos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo. Todos los que siguen a Cristo llevarán la corona del sacrificio, serán, por cierto, mal comprendidos por los hombres egoístas y blanco de los feroces asaltos de Satanás. El reino de éste se estableció para destruir ese principio de la negación y peleará contra él donde quiera que se manifieste. Qué interesante, ¿no? Todos los que siguen a Cristo tomarán la cruz de Cristo y participarán del mismo espíritu. ¿Y qué es lo que dice? Que los hombres egoístas los comprenderán mal, les atribuirán sus propios atributos, ¿no es cierto? En vez de ver el amor y el sacrificio propio, ¿qué es lo que verán? Verán lo que está en ellos. Serán mal comprendidos por los hombres egoístas. Y es interesante que dice que el reino de Satanás se estableció para destruir ¿qué cosa? Este principio, el principio de la abnegación, el principio del amor ágape, el principio de la entrega, ¿no? Uh-huh. Y después, y ahí, bueno, ahí vamos a la segunda pregunta. Sí, y aquí comenzamos, ¿no?, a hablar de estas emociones. Así que la pregunta es, ¿qué emociones genera el reino relacional de Dios? El saberse sus hijos amados en quien Él se deleita. Y vemos aquí varios textos, por ejemplo, Proverbios 8:30, aquí estaba diciendo Cristo, ¿no? Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Así que Cristo dice que se sabía, ¿no? Que Él sabía que era el Hijo amado de Dios, y esto le producía solaz, le producía placer, le producía gozo, podríamos decir, ¿verdad? Un poco el saber que Él era el Hijo amado de su Padre, ¿no? O el Hijo en quien el Padre se deleitaba. Salmo 40, 7 y 8 añade, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que aquí vemos nuevamente a un Cristo sujeto a la voluntad de su Padre y experimentando agrado. O sea, me place saber que soy tu delicia, me agrada hacer tu voluntad. O sea, estamos hablando de alguien que ha experimentado la relación con Dios perfectamente. O sea, ha experimentado plenamente una relación con Dios su Padre, y Él está diciendo, mira, tengo solaz, tengo placer, tengo agrado en esta relación, en hacer Me gusta, exacto, me gusta. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos.
Así que aquí cuando se recibe la palabra del Padre, y evidentemente recibir la palabra del Padre implica una relación con aquel de quien está recibiendo la palabra. Y dice que una vez comió estas palabras, ¿qué produjo? Gozo, alegría en su corazón. Y finalmente añado, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8, 11, 17, 18 y 19. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que aquí estamos hablando que cuando nosotros entramos en relación con nuestro Padre, se produce el fruto del amor, naturalmente. E incluso yo sé que la próxima pregunta que Daniel atenderá hablará un poco del otro reino, ¿no? Y los frutos o las emociones que genera el reino de Satanás, pero aquí comienza a hablar en el versículo 18 que en el amor no hay temor. O sea, no solamente que comenzamos a experimentar amor, sino que se desecha de nuestra vida el miedo, el temor de miedo, ¿no? El miedo se va por completo, que evidentemente no es un sentimiento del reino de Dios, y es reemplazado por los sentimientos que produce la relación que tenemos con nuestro Padre Dios. Y yo creo que con este principio, yo creo que aquí ataca un punto raíz, porque evidentemente yo estoy seguro que todos queremos gozo, todos Así queremos es. estar alegres, todos queremos amar, ¿no? Saber amar, sentirnos Y amados ser y también amados. todos queremos este gozo, este placer, este deleite. O sea, yo creo que es que todo lo queremos y quizás lo buscamos en formas distintas. Lo que veo que esto revela es que en lugar de yo tener que estar procurando satisfacerme o buscar experimentar gozo por medio de cosas que haga o deje de hacer, ¿no? Es como o sea, tratando de forzar estos frutos en acciones que llevamos maybe 30, 40, 50 años ejecutando y todavía no sentimos que experimentamos tales frutos. Entendamos cuál es la raíz para que experimentemos tales frutos. Es una relación con Dios. Ujú. O sea, Sí, más sí, allá de yo sí. estar buscando hacer, cumplir mi sueño y tirarme de paracaídas para, wow, y de repente sentí un placer, y no estoy diciendo que no se Que no hay lancen de que paracaídas, hacerlo. si quieren hacerlo, ¿verdad? Pero me lancé de paracaídas, wow, qué brutal, pero a los 2 días se me olvidó y volví de nuevo a la rutina y busco esos picos, ¿no? De actividades. Mencioné paracaídas, ¿verdad? Como una sola cosa, pero hay mil cosas que se Ujú. pueden hacer. Eh, que es como una montaña rusa que sube y baja. La plenitud de esos frutos solamente se experimentará en relación con Dios. Sí, Daniel. sí, sí. Tremendo. Gracias, Jonathan. Y ahí me quedo, ¿no? Digamos, evidentemente es una relación personal, una comunión, un estar en sintonía en el sentido de decir de ver a Dios como a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo, y eso nos trae solaz, nos trae alegría, nos trae felicidad, nos cambia la voluntad y nos agrada hacer la voluntad del Padre, recibimos el amor, nos conocemos amados y nos da paz, nos da confianza, expulsa el temor, todo eso es lo que trae el entrar en esta relación con Dios como nuestro Padre, ¿no? Y nos preguntamos qué emociones se producen cuando aceptamos los principios del reino de Satanás y rechazamos los de Dios, ¿no? Eh, Dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Salmos 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y Mateo 27:8, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Hay un conocimiento de que algo nos falta, estamos desnudos. Miedo, vergüenza, el conocimiento de saber de que no tenemos esta relación con Dios de la cual hablábamos antes, nos trae miedo y nos trae vergüenza, nos agarra desesperación. El anhelo de quitar la vida, ¿no? Está en simiente. Si no tenemos a Cristo, llegaremos a ese punto. ¿Por qué? Porque, bueno, acá lo tenemos manifestado en la vida de Judas, pero después cuando vemos al Cordero venir y aquel que está sentado en el trono, ¿qué es lo que dicen los impíos? Que caigan las piedras y las montañas sobre nosotros y nos oculten, ¿no? Aquí vemos este principio del suicidio en aquellos que siguen los reinos o siguen el reino de Satanás, ¿no? Y fíjense lo que dicen los siguientes versículos. Dice Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y Romanos 3:14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Entonces, resumiendo un poco qué es lo que hay en la vida, ¿no? En la experiencia de aquellos que están en el reino de Satanás. Hay vergüenza, hay desnudez, hay desesperación, hay falta de paz. No se pueden estar quietos, hay tempestad. No hay paz en sus almas. No conocen la paz. Hay maldición, hay amargura, hay violencia, hay quebranto, hay desventura. Es un estado realmente triste, ¿no? Y no sé qué pensás, Jonathan, ¿qué conexión hay entre los principios y estos frutos? ¿Por qué los principios del reino de Dios llevan a esos frutos y por qué los principios del reino de Satanás llevan a estos otros frutos, ¿no? No, definitivamente, e insisto, ¿no? No logramos esta experiencia o sea, atacando síntomas, ¿no? Es como no experimentar, o sea, estoy desesperado, pues déjame salir al centro comercial y hacer window shopping. Entonces, comenzamos como a ignorar realmente el problema raíz, buscando experimentar la paz, el gozo, y podemos tener como picos, como mencionaba, de repente, y sentir un poco de paz, sentir un poco de gozo, pero no es plenitud de gozo, no es plenitud de paz como la que ofrece Dios, ¿no? Cristo mismo me dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. O sea, el mundo sí ofrece, el reino de Satanás tiene algo de paz, pero evidentemente no estamos hablando de la paz de Dios, no estamos hablando de una paz plena, no un gozo pleno. La única manera que realmente podemos experimentar esto es una relación personal con Dios. Y es como una invitación a dejar de trabajar, ¿verdad? En resolverlo por medio de ciertos síntomas. Es una invitación a ir a Dios, ir a Dios a través de Jesús, si estamos cargados, para que Él nos haga descansar, para que Él nos haga experimentar la plenitud de la paz, la plenitud del gozo. Así lo veo. Sí, y me parece que, digamos, es como que hay que volver un poquito a la historia de Adán y Eva para vernos a nosotros ahí y entender, digamos, las dos emociones. Cuando nosotros no dependemos de Dios y elegimos hacer nuestra propia voluntad, cuando nosotros buscamos satisfacer ese vacío, cuando nosotros buscamos llenar esa soledad, cuando nosotros buscamos cubrir esa vergüenza con nuestros propios medios, eso trae violencia, eso trae conflicto, eso trae enemistad, eso trae falta de paz. Cuando nosotros recibimos a Cristo y le damos todo nuestro ser y descansamos en Él para todo, ahí es cuando ingresa la paz. Cuando conocemos lo que nos ama Dios, ahí es cuando hay paz y podemos dar nuestra vida. Y me da la sensación que es o descansar plenamente en Dios y entregar nuestra vida a su reino completamente y que Él sea nuestro abogado para todas las cosas, o sálvese quien pueda y cada uno trata de cubrir y protegerse a sí mismo
y de salvarse a sí mismo y de proveer por sí mismo, generando lo que es este mundo, ¿no? Una guerra de todos contra todos. Ujú, Eh, me da la sensación como que ahí se ven los dos modelos, ¿no? ujú, Fíjate lo que dice la siguiente cita, dice, hablando de lo que experimentó Satanás, ¿no? Dice, Satanás quedó sorprendido por su nueva condición. Su felicidad se había disipado, contempló a los ángeles que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora todo parecía cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión, se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Terrible, ¿no? Tremendo. Y acá tenemos claramente lo que trae el reino de Satanás, ¿no? ujú. Veamos la siguiente pregunta. Sí, pregunta, ¿cómo fueron introducidos los principios del reino de Satanás que se manifiestan en pecado a todo el mundo? Y aquí menciona Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es como un orden, ¿no? Evidentemente al principio Satanás presentó estos principios de su reino, el hombre lo aceptó, evidentemente hablando aquí de Adán, eh, y aceptado esos principios comienza una serie de consecuencias, ¿no? Una serie de sentimientos, el pecado, por el pecado la muerte. Y luego nosotros, por participar también de estos pecados, participamos también de la muerte y de los principios o de los sentimientos y todo lo que conlleva el reino de Satanás. No sé si quieras mencionar algo más, Daniel. Sí, no, y estaba pensando en eso, pero en nuestras vidas, ¿no? Y lo podemos poner en paralelo con la historia de Adán y Eva, ¿no? Eh, digamos, el árbol de la vida es figuradamente Cristo. Mm, Y cuando nosotros buscamos fuera de Cristo, eh, exaltación, cuando nosotros buscamos ser como dioses, cuando desconfiamos de la buena voluntad de Dios, cuando desconfiamos de Cristo, cuando buscamos por nuestros propios medios exaltarnos, eh, ahí estamos pecando y los principios del reino de Dios los principios del reino de Satanás están en nuestra vida, trayendo todo su fruto. Y así es como se manifiesta el pecado, ¿no? Que un poco lo que volvimos al principio. ¿Cuál es el motivo por el cual cada pensamiento y cada acción que tengo lo estoy haciendo o lo estoy teniendo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Es una entrega a Cristo o es una satisfacción y búsqueda del yo, ¿no? ujú. Y vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo esta verdad se hizo evidente en Caín? Eh, ¿Qué presentó? Un segundo que se me corrió la ventana. Dice, ¿qué presentó Caín y qué presentó Abel? ¿Cuál de las ofrendas fue aprobada por Dios y cómo reaccionó Caín? En Génesis 4:1 en adelante dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cómo esta verdad, la del pecado, no se hizo evidente en la vida de Caín? Dios lo quería bendecir a Caín, pero para poder bendecirlo, digamos, era necesario que él reconociera su condición y siguiera la palabra de Dios. Y así como Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios y tomaron del fruto del árbol del bien y del mal, así también Caín elige desobedecer la palabra de Dios, ¿no? Y así Caín, en vez de presentar un cordero como Dios había ordenado, ¿qué es lo que presenta? Presenta
una ofrenda del fruto de la tierra, de sus propias obras, ¿no? ¿Y cuál fue la ofrenda aprobada por Dios? Fue la de Abel. ¿Cómo reaccionó Caín? Y aquí nosotros empezamos a ver los sentimientos de los cuales estábamos hablando, ¿no? Dice, se ensañó Caín, se molestó, se enojó, se indignó, decayó su semblante, se le cayó el rostro, entró en depresión, se molestó. Y es interesante, ¿no? Porque ¿qué esperaba? ¿Que Dios aprobara su hacer contrario a la voluntad de Dios? Es como que nosotros vemos aquí a Caín, a una persona que quiere tener una relación con Dios bajo sus propios términos. Uh-huh. O sea, Caín establece los términos de la relación y espera la bendición de Dios y exige la bendición de Dios, pero bajo sus propias condiciones. Uh-huh. Así sí, que... yo creo que a quién le hacemos caso, ¿no? O a quién escuchamos, demuestra quién es nuestro Señor. Cuando mi Padre Dios dice una cosa y Satanás dice otra cosa, porque estamos hablando, o sea, siempre le vamos a hacer caso a uno. siempre o es uno u otro. No hay dos opciones, no hay más de dos opciones. Y si nos escuchamos a nosotros mismos, probablemente esos son los principios que tenemos de Satanás. Entonces, es como ¿qué acción voy a hacer? ¿Lo que mi padre dice o lo que dice Satanás? O digo yo. Y evidentemente eso simplemente va a demostrar quién es mi padre, ¿no? O con quién yo me relaciono, a quién yo considero como mi Señor. ¿A quién estoy escuchando? A quién estoy escuchando. Así que Caín evidentemente no estaba escuchando a Dios. Así es. Vamos a la siguiente. Y la pregunta es, ¿por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Qué hacía la ofrenda de Abel mejor que la de Caín? ¿Qué implicaba la ofrenda de Caín? Hebreo 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿no? Y lo que comienza a hablar es por la fe. Y no me voy a adelantar, porque dice que lo único que hizo la ofrenda de Abel mejor es la fe. Pero voy a darte la opción, ¿verdad, Daniel, que brinque a las 7, porque ahí definimos qué es esa fe, ¿no? Para entender, o sea, porque fue por la fe. Simplemente la fe, o sea, no tiene nada que ver con el animal que escogió. Específicamente me refiero a algo que tenga el animal o algo que tenga Abel en sí mismo. O sea, no es nada bueno que tuviera Abel, no es nada bueno que tuviera el animal en sí mismo. Es el fruto de la fe. Así es. Y quizás yendo, viste, a la pregunta, quizás comentando un poquito más sobre qué es lo que hacía la ofrenda de Abel mejor que la de Caín y qué implicaba la ofrenda de Caín. Digamos, qué es lo que estaba diciendo Abel y qué es lo que estaba diciendo Caín, cada uno de ellos. Dios había instituido el sistema de sacrificios ¿para qué? Para que Abel reconociera, cuando lo instituyó lo hizo con Adán y Eva, pero después con todos los que siguieran después, para que en primer lugar el hombre y Abel reconociera su condición, de que su pecado causaba el sufrimiento y la angustia de Cristo, de que su pecado, su rechazo, causaba la crucifixión y la muerte del Cordero, causaba la muerte y la crucifixión y la muerte del Cordero. Y reconociendo eso, reconociendo su condición propia, al mismo tiempo reconocía ¿qué cosa? El inmenso regalo de Dios en entregar a su Hijo. Entonces había dos cosas, ¿no? El reconocimiento de la condición propia y de la necesidad del regalo de Dios en el Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Caín al presentar otra ofrenda? Caín no reconoce su propia condición. No quiere escuchar de que él es pecador. No quiere escuchar de que él es malo. Caín no quiere escuchar de que necesita del Cordero. Caín está bien en su mente. Pero ya vemos cómo termina esto, ¿no es cierto? Matando a su hermano. Él no quiere escuchar la convicción del pecado. Y eso se manifiesta en que no trae la ofrenda que Dios le pide. No trae la ofrenda porque no quiere reconocer de que él necesita de Cristo, de que está con sus acciones causando la muerte, o que termina causando la muerte de Cristo, o que va a terminar causando la cruz de Cristo, ¿no? Y eso es lo que implicaba la ofrenda de Caín.
La ofrenda de Caín implicaba, yo no necesito de Cristo. Yo te doy lo que a ti te hace falta. Mm. Y hay como un apaciguamiento, ¿no es cierto? Yo te doy lo que a ti te hace falta. Y vemos cómo se trastoca absolutamente todo el sistema de sacrificios y el espíritu con el cual Dios entregó el sistema de sacrificios, lo trastoca Abel, lo trastoca Caín, perdón. Y eso es lo que veo implicado en todo esto, ¿no? Y Mm. quizás yendo un poco a lo que decías del tema de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Podrá significar esto que la ofrenda de Abel fue conforme a la palabra de Dios y la de Caín no? ¿Estaba Caín rechazando la palabra mientras pretendía servir a Dios? ¿Qué implica esto? Y definamos la fe primero, ¿no? Es pues la certeza, la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Génesis 4:7, bueno, ahí después tocó ese versículo. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Cuando Abel trajo la ofrenda del cordero, él declaró de que su pecado causaba la muerte del cordero. Y él confirmó, del cordero de Dios, ¿no? Y él confirmó en esa ofrenda el anhelo de recibir el regalo de Dios, el anhelo de recibir el perdón de Dios. Y así dice que se dio testimonio de que sus obras eran justas. ¿Por qué? Porque reconocía su condición pecadora y aceptaba el regalo de Dios, aceptaba al Cordero de Dios. Es decir, él había oído la palabra de Dios que le señalaba su condición pecadora, aceptó su condición y se aferró a la sangre del Cordero. Y por esa fue hecho justo, ¿no? Dice, mas el justo por la fe vivirá. Él había escuchado la palabra de Dios, la atesoró en su corazón, creyó en el perdón de los pecados, creyó en el perdón de su pecado y fue declarado justo. Y eso fue justamente lo que rechazó Caín, ¿no? Y Dios viene y le habla, ¿no? Le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Eh, digamos, Dios se acerca a Caín y le hace una apelación. Le dice, si haces bien, ¿qué era lo que era hacer el bien? En seguir la palabra de Dios, era dar una ofrenda de cordero. Si hacía el bien, iba a ser enaltecido, pero si hacía Mm. el mal, el pecado estaba a la puerta, ¿no? Ujú. Eh, no sé si querés mencionar algo más, si no paso a la siguiente. No, no hay problema, ¿no? Simplemente el énfasis, ¿no? Del de oír la palabra de Dios, de convicción en la palabra de Dios. Abel estaba convencido en la palabra de Dios. Caín, evidentemente, no. Ujú. Y nos manda nuevamente a leer Génesis 4 de 1 al 5, ¿verdad? Pero recordemos que se mencionaba, ¿no? La entrega de ambos sacrificios y cómo a Caín se le decayó su semblante, ¿no? Y cambió, o se molestó, se ensañó. Y la pregunta es, ¿se comparó Caín con Abel? ¿Por qué decayó el semblante de Caín? ¿Sentiría Caín que su sentido de valor su sentido de valor basado en su posición de hermano mayor se veía amenazado? ¿Era este encuentro con Dios causa de competencia? ¿Con qué mentalidad nos acercamos a los tiempos de reunión de Dios? Y aquí leemos, ¿no? Juan 21:18 al 22. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. No es no importa, ¿sabes? No, deja de compararte, ¿no? Deja de, sí. Acá diríamos, ¿qué te importa? Acá también. ¿Qué te importa? Anyway,
Y respondiendo un poco a las preguntas, ¿no? Con este principio, evidentemente demostraba que Caín estaba comparándose. Él estaba, ¿verdad? Se decayó su semblante, le dio depresión, se molestó, porque Y Dios le hizo que... dijo, ¿no? ¿Ah? Y Dios le dijo en el versículo que hemos leído recién, dice, y al final de cuentas, si no haces bien, ¿acaso no te exaltará? O sea, no vendrá el bien. Así Ahí no me es. acuerdo cómo decir el versículo. A ver, El vamos a ver 7-7, atrás. el 7 Dice, no será, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Así todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, eh, digamos, es como que Dios ahí le está diciendo, mira, vos te estás comparando con tu hermano, y esto es lo interesante, que la bendición del primogénito, la bendición espiritual, implicaba, digamos, una condición en la cual el primogénito era mayor, era bendecido para que sea de bendición a los demás, dentro del Así es. principio del reino de Dios. Así es. Eh, y, y- y perdón que te interrumpí, pero es como que No, evidentemente no, Caín para nada. estaba en esa lucha ahí. Claro, y como bien mencionaba, demuestra cuál era su intención con esa bendición. Evidentemente no estaba pensando en bendecir a Abel. Él estaba pensando en usar su primogenitura para enaltecerse, para sentirse superior a Abel. Y este es el tema. Cuando él está buscando la forma de sentirse superior a Abel, que ves que Dios acepta el sacrificio de Abel y no acepta el suyo, es como que, como bien mencionaba la pregunta, ¿no? Se vio amenazado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con mi posición si se supone que yo sea el primogénito, el más bendecido? ¿Cómo es posible que Dios acepte la ofrenda de mi hermano menor y no la mía? Pero si yo soy el mayor, ¿no? Y comienza esta serie de comparaciones y esta amenaza, ¿verdad? Y como dice, era este encuentro con Dios causa de competencia, ¿no? No sé, no era para nada, esto no era una competencia de quién traía la mejor ofrenda. Pero Caín comenzó a entrar en esta competencia, ¿no? Sí, yo sé que tú, pero déjame demostrar que yo tengo esto, ¿no? Y comienza este tema de competencia. Y viendo el tema de Pedro y la última pregunta, ¿no? ¿Con qué mentalidad nos acercamos a los tiempos de reunión de Dios? Eh, ¿A qué vamos, no? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué? Para demostrar que conocemos, para bendecir, o sea, ¿para qué vamos? No sé, Daniel, adelante, sé qué quieres decir To- ahí. to- Totalmente. Y vos fíjate que o sea, a Pedro se le cuenta algo del futuro de él, y Pedro está mirando al otro. Ujú, Digamos, en vez de estar mirando a Cristo y escuchando a Cristo y gozándose en Cristo, eh, ¿y este qué? ¿Y aquel otro? ¿Y qué va a pasar con este? Y digamos, Dios tiene distintos caminos para cada hijo de Dios y tiene distintas bendiciones para cada hijo de Dios. ujú, Son todas perfectas, eh, y es lo que cada ser humano necesita. Pero cuando nos ponemos a mirar lo que el otro tiene y lo que el otro recibe de Dios y a mirarnos, el ujú, Señor nos dice, ¿y a ti qué? O ujú. sea, no te metas, no te metas, sígueme tú, ¿no? Interesante. Interesante. Y acá es interesante porque, bueno, seguimos con los discípulos, ¿no? Que es un poco lo que estaba en el corazón de ellos. ¿Por qué los discípulos le hacen la siguiente pregunta a Jesús? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es Dios, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, para ellos no era claro. O Así es. sea, ¿qué tema tenían en la mente ellos? Estaban preocupados quién era el mayor. O sea, ahí vemos un poco el espíritu, ¿no? El sentir. Y es triste porque, digamos, somos todos así. Así son los discípulos de Cristo, a menos que Cristo reine completamente en ellos, en sus corazones. Y no nos queda más que pedirle a Dios que nos salve de esta, ¿no? Ujú, Que nos dé el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero la condición natural del ser humano es esta, ¿no? Y esto es lo que
Bueno, quizás me adelanto a la pregunta siguiente, así que la saltamos ahí. Estamos todavía a las 9, no sé si Ah, empieza a estamos a decir. las 9, perdón. Sí, Sí, sí. No, tranquila, pensé que era la tranquila. siguiente. ¿Por qué No, los no. discípulos le hacen la siguiente pregunta a Jesús? La respondimos recién, porque eso es lo que tienen en sus mentes. ¿Qué le piden a Cristo dos de sus discípulos? ¿Qué cree que este pedido le dice al resto de los discípulos? Dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le piden, le piden un honor de gloria, le piden un honor, un lugar prominente eh, a Cristo. ¿Y qué es lo que le dice este pedido al resto de los discípulos? Le dice exactamente lo mismo que Pedro le dijo Jesús eh, cuando le dijo, yo no te negaré, ellos sí te pueden negar, pero yo no te voy a negar. Ellos sí son fallutos, ellos sí pueden fallar, pero yo no. Y, y lo que están diciendo es básicamente, estos discípulos, es eh, de que ellos eran mejores que los otros, de que ellos sí podían estar sentados a la diestra, a la derecha y a la izquierda de Cristo, y de que ellos eran mejores que los demás discípulos. Eso es lo que están básicamente diciendo en ese contexto, ¿no? Ujú. Y la pregunta dice es cómo reaccionan los otros discípulos, ¿no? Y después nos preguntamos cómo es el reino de Dios, ¿no? Ujú. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Cómo reaccionan? Se enojan, se molestan. Así vemos que estas luchas de poder, estas luchas de posición, estas búsquedas de quién es el primero, de quién es el mayor, este anhelo de figurar, este ser, como acá en Argentina se dice ser figuretti, es ese anhelo de estar ahí al frente, adelante, el de ser el primero. ¿Qué es lo que trae? Trae un conflicto enorme entre los discípulos. Hay peleas entre ellos. Y ahora Jesús les explica en qué consiste el reino de Dios y les da los principios, ¿no? Mas Jesús llamándolos les dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí presenta al principio de los dos reinos, ¿no? ¿Cómo es el reino de Satanás? ¿Cómo es el reino de las naciones? Hay señores, se enseñorean de las naciones, ejercen poder, ejercen autoridad. ¿Cómo es el reino de Dios? Se es siervo, se sirve a los demás. Ujú. Eh, y esto lo vemos en la vida de Cristo, ¿no? Digamos, todas las bendiciones, todos los cuidados, todas las bendiciones de Dios son puestas al servicio de los demás. El ser humano que sigue a Cristo se transforma en servidor y está constantemente buscando y estando atento en cómo Él puede proveer sus dones y sus talentos al servicio, a la construcción de los demás. Tiene en su mente como punto central la vida de Cristo. Y en esto, su punto central viene a ser el servir a los demás. Me llama la atención, Daniel, que esto, esto no está enfocado en los paganos, ¿no? Estamos hablando de los discípulos de Jesús. Así Estamos es. hablando de los que caminaban con Jesús todos los días. O sea, dicho eso, es como que no nos vaya, o sea, que nuestra mente natural no vaya rápido a pensar en, wow, como la gente no escucha la palabra de Dios. No, nosotros mismos, Ujú. incluso independientemente estemos en posición de compartir palabra de Dios, lo que sea, o sea, luchamos con, con sujetarnos a Dios, luchamos con someternos a Dios. Y no solamente, ¿verdad? Aquí obviamente se está viendo directamente a Jesús interactuando con ellos, pero Dios establece canales, ¿no? Dios establece personas también
que en muchas ocasiones nosotros tendemos a pulsear y a pensar quién es mayor que quién, ¿no? Ujú. O quién sabe más, o quién conoció esto primero, y comenzamos esta serie de luchas de pensar quién es el mayor en cierto tema o en cierto grupo, y es justo es lo mismo, o sea, no hay Es diferencia, lo estamos mismo, hablando del mismo tema, esto no es otra cosa, así estamos es. hablando de los discípulos de Jesús, eran los que estaban en este debate. Así que cuando leamos esto, no, que pensemos en nosotros, no estamos aquí hablando de paganos, Así en ese es. sentido. Sí, y está bueno esto porque hay que visibilizarlo, digamos. Tenemos que tomar conciencia Ujú. de estos principios y de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Pedirle a Dios para que guarde y cuide nuestro corazón. Así es, Porque esto es lo que causa las divisiones. así es, Esto es lo así que es, causa las peleas entre los hermanos. así es. Bien, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta, ¿apeló Dios al corazón de Caín? ¿Y cómo respondió Caín? Y aquí vemos en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Evidentemente, Dios, como hizo con sus padres, apeló, ¿verdad? Así es. ¿Dónde estás? La ¿Dónde estás, pregunta, Caín, en tu mente, no? sí, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás ensañado? ¿Sabes qué está pasando contigo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo, no? Comienza esta serie de preguntas de apelación de Dios, para que respondan, ¿no? Y nosotros vimos que Adán y Eva habían respondido defendiéndose. No es que la mujer que me diste, no es que la serpiente, no es que... Y comienza esta serie de defensa, ¿no? Y evidentemente vemos este espíritu defensivo también en Caín, porque ¿qué sucede? Dios apela a Caín. ¿Y cómo responde a Caín? Termina Mm, matando, hermano. A ver, mm. sacándolo del medio, ¿no? No pudiendo, no lo soportó, no pudo verlo más. No Eh, soportando su presencia. no soportaba su presencia, así es. Así que en efecto, esto también nos demuestra algo, ¿no? Cuando hacemos lo malo y somos confrontados, tenemos dos alternativas. Y aquí se manifiestan dos reinos, claramente. Si estuviéramos bajo el reino de Dios y escucháramos la palabra de Dios, el reino de Dios nos lleva a unirnos, a amarnos, a humillarnos en caso de ser necesario, a fin de relacionarme con los demás. Pero cuando yo estoy bajo el reino de Satanás y soy confrontado, la confrontación realmente lo que me lleva es a aislarme o a aislar a aquel Así es. que me estorbo, Que me eh, reprime en sus obras. que me reprime en su obra. Y es como que lo que quiero es salir de ti. No quiero, ¿sabes? No me interesa relacionarme contigo. Lo que quiero es salir. ¿Sabes? El reino de Dios es un reino relacional. Y no olvidemos, ¿verdad? Cuando Cristo decía, si alguien hace algo en contra tuya, ve tú y reconcíliate. O sea, Ujú. aquí no estamos hablando de quién hizo el daño. No. Dios siempre busca reconciliación. Cuando nosotros hicimos daño siendo enemigos, Jesús descendió y buscó reconciliarse con nosotros. Eh, Y en Caín tenemos el principio opuesto. Totalmente lo opuesto. Alguien hace algo, ¿verdad? No fue que alguien hizo algo en contra de él, ¿verdad? Pero él se sintió humillado, o amenazado por parte de Abel, y en lugar de buscar reconciliarse con Abel, lo que quiso es separarse de él totalmente al punto de que lo mató. ¿Sabe? Nada, lo traigo como este punto, ¿no? Porque en efecto son dos puntos bien contrastantes. Evidentemente el reino de Dios y el reino de Satanás no tienen nada que ver uno con el otro. Sí, y lo que es interesante también, que justo mientras hablabas me vino a la mente, digamos, ¿dónde estás, Caín, en tu mente? ¿Por Mm. qué? Nos retrotrae al mismo pecado de Adán y Eva, y digamos, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que les da Dios? Les da el servicio del Cordero, el servicio del sacrificio del Cordero, para enseñarles que ellos, con su pecado, estaban enemistados de Cristo y lo querían, digamos, en el corazón, en la simiente de ellos, en forma de simiente en el corazón,
había asesinato contra Cristo. Y en realidad hubo que esperar a Caín para que eso se manifestara. En Abel estaba el Espíritu de Cristo morando, y Caín, ¿qué es lo que hace? Agarra y lo mata. Ahí nomás. Digamos, quizás Adán no era consciente de la intensidad de esta enemistad que él tenía al haber pecado contra Cristo. Dios se los enseña con el servicio del sacrificio. Ellos lo reconocen y piden perdón, pero se manifiesta ahí enseguida. Se manifiesta en la vida de Caín. Y vamos a la pregunta 11. Dice, ¿por qué mató Caín a Abel? ¿Hubo comparación y competencia? ¿Existe una conexión entre la comparación y la competencia con la caída de Lucifer y la del hombre? Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿O por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué mató Caín y Abel? Porque las acciones de Abel eran justas e hicieron evidente las acciones malas de Caín. ¿Y cuál fue la acción mala de Caín? La primera acción mala de Caín fue ofrecer los frutos de la tierra, ¿no? Y eso fue lo que quedó manifiesto. ¿Existe una conexión entre la comparación y la competencia con la caída de Lucifer y la del hombre? Totalmente, porque primero dice, en la historia de Lucifer dice que primero se enalteció y después quiso ser como Dios. Primero miró a los otros ángeles y se enalteció. Después miró a Dios, miró a Cristo y quiso ser como el Altísimo. Y eso fue lo que causó su caída. Lo del hombre, dice, bien sabe Dios que el día que de él comieres se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué es lo que hay? Hay una comparación con Dios, se lo presenta a Dios como siendo un ser egoísta que no quiere bendecir al hombre y se lo insta al hombre a tomar aquello que no le pertenece, aquello que no es suyo, aquello que no es de bendición. Se lo pone al hombre en un camino de en vez de buscar a Dios para que satisfaga todas las necesidades, en buscar satisfacerse a uno mismo, a poner al yo en el centro, ¿no? Entonces veo que hay una conexión directa, estrecha, entre la caída de Lucifer y la caída del hombre, y después también en la caída de Caín, ¿no es cierto? Vamos a la cita. Hay una cita ahora que tenemos respecto de esto. Dice, pero aún después de haber sido fielmente instruido, Caín no se arrepintió. En lugar de censurarse y aborrecerse por su incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios, e impulsado por sus celos y su odio, contendió con Abel y lo cubrió de reproches. Este mansamente señaló el error de su hermano y le demostró que el mal estaba en él mismo. Pero Caín odió a su hermano desde el momento cuando Dios le manifestó las pruebas de su aceptación. Abel trató de apaciguar su ira al recordarle la compasión que Dios había tenido al conservar con vida a sus padres cuando podría habérsela quitado inmediatamente. Le dijo que Dios los amaba, pues si así no hubiera sido, no habría dado a su Hijo, inocente y santo, para que soportara la ira que el hombre merecía sufrir por su desobediencia. Es un conflicto del Evangelio, digamos, y de aquel que rechaza el Evangelio. La verdad que tremenda la cita, y vemos cómo Caín se llena de estos sentimientos que hemos hablado antes, ¿no? Odio, ira, etcétera, ¿no? Y dice la siguiente cita, Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. Sentirían celos de los justos y los perseguirían y matarían porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. Y aquí vemos exactamente los principios sobre los cuales estamos hablando, ¿no? El mirar, el compararse y el querer matar, ¿no? Este es el principio del reino de Satanás, que como habíamos dicho, está en el pueblo de Dios y estaba en los discípulos. El hecho de mirar al otro, el compararse, el sentir celos, envidia, odio, rencor, ¿no? Terrible. Así es. Y pregunta, ¿no? ¿Qué hizo Dios luego de que Caín matara a Abel? ¿Y cómo contestó Caín a Dios? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y veo el contraste, ¿no? De
de la relación atada al reino de Dios. No es como Dios nuevamente apelando, o sea, todavía apelando después de la muerte de Abel. ¿Dónde está Abel? O sea, para volver nuevamente a entrar a la mente de Caín, que él reflexione sobre su acción. Ya responde, yo no sé, yo no soy guardar, o sea, ¿acaso me toca a mí guardar a mi hermano? O sea, ¿soy yo el responsable de mi hermano? Y yo creo que la respuesta es sí. Así es. La respuesta es sí. En el reino de Dios somos guardas de nuestro hermano. Cristo, nuestro hermano mayor, es nuestro guarda al mismo tiempo. No es como se hace responsable por su hermano y condesciende y busca y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tomó forma de siervo y se hizo obediente para guardar a sus hermanos hasta llegar a la muerte y la muerte de cruz, ¿no? Como menciona Filipenses que leímos al principio. Sin embargo, en el reino de Satanás es todo lo contrario. Yo, mi hermano, solo mi responsabilidad. Allá él, que se resuelva, ¿no? Que se nos arregle. Un contraste bastante notable. Totalmente. Y dentro de esto vemos que, digamos que en el reino de Satanás está la mentira, ¿no? ¿Dónde está tu otro hermano? No sé. Dice, ¿cómo andaría Caín a causa de su pecado? Busca la variedad de significados de acuerdo al diccionario Strong. ¿Qué emociones y vivencias genera el aceptar y vivir de acuerdo con los principios del reino de la serpiente? Así que después de haber hecho lo que hizo Abel, después de lo que hizo con Abel, Caín, ¿no? Dios le dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dios, digamos, le está diciendo lo que le iba a acontecer a Caín por causa de su actitud y por causa de lo que había hecho. Esto es lo que te va a pasar, vas a ser errante y vas a ser extranjero. ¿Y qué significa errante? Que te vas a balancear, que no vas a estar en equilibrio, que te vas a estremecer, que vas a ser inestable, que vas a tambalear, que vas a temblar, vas a titubear, vas a ser un vagabundo, vas a vagar, no vas a tener lugar fijo. Si nosotros vamos a la palabra extranjero, también oscilar, huir, vagar, desaparecer, deplorar, doler, errante, lamentar, vagar, nos habla de que Caín como consecuencia iba a estar en un estado espiritual, iba a estar en un estado mental y del corazón de alguien que está, digamos, perdido, podríamos decir, ¿no? Totalmente perdido, vagando en su mente y consecuentemente vagando por la tierra, ¿no? Sin estabilidad, sin paz, con miedo, con temor, temblando, ¿no? Terrible. Compara con la respuesta a la pregunta 3. La pregunta 3, ¿te acordás que nos daba las emociones, ¿no? Del reino de Satanás? Miedo, vergüenza, desesperación, suicidio, no hay paz, tempestad, se apresura a derramar sangre, que lo vimos aquí, maldición, amargura, quebranto, no hay paz. Todas estas emociones son las que nosotros vemos aquí en la historia de Caín. Y fíjense la siguiente pregunta. ¿Qué creencia generó la culpa en Caín? Y dice el versículo 13 de Génesis 4, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Hay otras versiones que dicen soportada, pero creo que esta es una muy buena traducción. Esta es la Reina Valera 1909. Así es, muy buena traducción. Y aquí comienza a Caín a generar una creencia que Dios no puso en él. O sea, es como estaba tan confrontado o confrontado por la situación que tomó la decisión de determinar que él ya, o sea, su pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Pero no olvidemos que la apelación que hizo Dios, o sea, ¿con qué intención Dios hace apelaciones? Es con intención de tocarte la llaga y que sufras por haber... No. Todo lo que Dios hace y se ha evidenciado a través de la historia es con el fin de reconciliarse con el hombre. Estas preguntas que Jehová hizo previo a la muerte de Abel era buscando reconciliar a Caín reconciliar a Caín consigo mismo. O sea, él quería que Caín entrara en razón. No solo Caín mata a su hermano Abel, sino que a pesar de eso, Dios nuevamente apela a su corazón. Pero
Caín decidió que su pecado era demasiado grande para ser perdonado. Bueno, es tristeza, ¿no? Sí, y eso nos habla del peligro del pecado, ¿no? Hay un punto en el cual el pecado y la culpa del pecado puede llevar al pecador y llevar al pecador empedernido a creer esto, ¿no? Grande es mi iniquidad para ser perdonada. He ido demasiado lejos. Uh-huh. Eh, ¿Qué dice, qué dice la pregunta número 15? ¿Qué le proyectó Caín a Dios? ¿Qué miedos surgieron en él? Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué es lo que, digamos, Dios le dice que iba a ser vagabundo y errante y de que la tierra, porque había recibido la sangre de su hermano, no le iba a devolver la fuerza? Dios le está diciendo lo que le iba a acontecer como consecuencia de sus propias acciones, lo que iba a pasar en él por haber hecho lo que hizo. ¿Y qué es lo que dice Caín? Eso me lo haces vos. Es Caín el que le proyecta a Dios como Dios haciéndolo cuando es el fruto de sus propias acciones. Uh-huh. Y lo dice, he aquí me echas hoy de la tierra. ¿Y qué miedo sucede? ¿Qué miedo surge en él? El que dice en la palabra de Dios, el que a espada mata, a espada Uh-huh. muere. Aquel que quita la vida empieza a vivir con miedo por el resto de la vida, ¿no? El que me hallare, me matará. Ese es el miedo que tiene Caín a partir de ese momento. Y es terrible, ¿no? Porque hablábamos de que el reino de Dios es un reino de relaciones. A partir de este momento, Caín iba a estar lleno de miedo y nunca iba a poder disfrutar de una relación cercana con nadie por el temor de que cualquiera lo matara. Caín iba a ser un ser solitario. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo buscó Dios proteger a Caín? Génesis 4:15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Yo pregunto, ¿cuál era la intención de Dios con proteger a Caín? Viendo ¿no? El proceder de Dios en toda la situación, Caín se ensaña, se molesta, se le cae el semblante y él busca apelar a su corazón. De repente mata a Abel y Dios nuevamente busca reconciliarse con Caín, apelar a su corazón y Caín termina proyectando a Dios muchas cosas. No creo que no me va a poder perdonar, ahora me va a sacar de acá, la gente me va a matar. O sea, ¿acaso no Dios te diciendo, yo no sé, yo no tengo nada en contra tuya? Incluso te voy a proteger. ¿Sabes? Uh-huh. Nada, veo como un Dios en todas las etapas de la Trata vida de de Caín, alcanzarlo. tratar de alcanzarlo. No sé, o sea, y bien contrastado, estamos hablando de que Caín mató a un hijo de Dios, Caín mató a Abel, Uh-huh. y con todo Dios busca apelar al corazón de este hermano, ¿verdad? Podríamos decir hermano asesino, ¿sabes? Dios está buscando la forma de alcanzarlo independientemente en la condición que se encuentra, lo que demuestra que en efecto no hay pecado que Dios no pueda limpiar, no hay pecado que Dios no pueda perdonar y que Dios no busque reconciliar, ¿verdad? A un pecador que Dios no quiera reconciliar consigo mismo. Uh-huh. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿permaneció Caín en la presencia de Dios? ¿Creyó Caín en su protección? ¿Qué implica en el caso de Caín construir una ciudad teniendo en cuenta lo que Dios le prometió? Siendo que Dios, cuando hizo todo bueno y perfecto, puso al hombre para que viviera en un jardín. ¿Qué implica construir una ciudad? Y leemos Génesis 4:14 en adelante, dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y sigue diciendo el 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Fíjense, permaneció Caín en la presencia de Dios, dice, de tu presencia me esconderé. Salió pues Caín de delante de Jehová, es decir, a partir de ese momento Caín abandona a Dios en el sentido de que rechaza su presencia. Dios es omnipresente por su espíritu, es decir, Caín lucha contra el espíritu de Dios, rechaza el espíritu de Dios. Y este es el pecado contra
contra el Espíritu Santo al final, ¿no? O sea, Caín rechaza recibir la presencia de Dios, rechaza vivir a la luz de la presencia de Dios. ¿Creyó Caín en su protección? Bueno, lo interesante es que se rodea de hombres, ¿no? Construir una ciudad, ¿qué implica? ¿Qué significa? Significa que te rodeas de hombres, ¿no? Y en ese sentido parecería que en realidad no está creyendo en la protección de Dios, sino que está buscando protegerse siendo rodeado de hombres, ¿no? Y Dios había construido o le había dado al hombre un jardín para que lo cuidara y lo guardara. Ese era el lugar ideal donde el hombre viviera. ¿Qué es lo que implica construir una ciudad? Implica que llenas tus ojos de la mano de los hombres. Te llenas los ojos de las obras de los hombres. Sí. No querés ver la obra de Dios, no querés contemplar la obra de Dios, no querés que nada a tu vista te haga recordar la existencia de Dios, su obra y su creación. Sí. Esa es la manifestación de la creación de una ciudad. Caín, al construir la ciudad, quiere olvidarse de Dios, quiere olvidarse de las obras de Dios, quiere llenar su vida de las obras de los hombres. Y qué triste cómo termina la historia de Caín, ¿no? Y nos mueve un poco a nuestro tiempo, ¿no? ¿Con qué queremos llenar nuestros ojos? ¿Qué hacemos con la presencia de Dios? ¿Queremos vivir a la luz de la presencia de Dios? ¿Queremos llenar nuestros ojos con las cosas de Dios? Así es. Bueno, creo que ahí terminamos con la lección. No sé si querés comentar algo más, pero es impresionante cómo esta historia nos muestra el peligro en el cual están todos los hombres y los discípulos de Cristo también, ¿no? El hecho de estar buscando el valor, buscando ser el primero, el estar mirando al otro, el estar comparando a los demás, el no escuchar y atesorar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, es peligroso, es peligroso. Y esto puede llevar a querer condenar, a odiar al hermano, ¿no? Que Dios nos ayude y nos libre de eso, ¿no? Así es. Y es justo eso, ¿no? Dios quiere que seamos plenos. O sea, Dios quiere que experimentemos la plenitud de sus frutos. Y el único ejercicio es relacionarnos con Él. Esa vez nada más. Así es. Así es. Así es. Bueno, gracias, Jonathan. No sé si querés que terminemos con una oración. Sí, así haremos. Así que nada, espero que hayan disfrutado la lección tanto como nosotros y que haya sido de mucho beneficio. Así que nada, lo acompañaremos ahora en una oración. Así que, ¿verdad? Pido a Daniel y a todos los que podamos que estemos en situación de reverencia. Oremos para concluir. Amante Padre, gracias por demostrarnos texto tras texto, Padre, que tu única intención es reconciliarte con nosotros, o más bien reconciliarnos a nosotros contigo. Yo agradezco, Padre, que en tu reino, ¿verdad?, manifestado a través de Cristo, se ha demostrado que no hay nada de amor propio, ¿no? Que todo lo que hace es por el beneficio de todos nosotros. Yo te pido que a la luz de todas estas verdades y a la luz de todo esto que hemos visto y leído y escuchado acerca de ti, que despierte en nosotros el deseo de que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que podamos nosotros también, Padre, gozar del fruto de relacionarnos contigo, y que al relacionarnos con los demás procuremos también que nuestro prójimo experimente también esta relación. Pon en nosotros tu espíritu y los frutos del mismo, y ayúdanos a cada día a ser más como tú. Estas cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. Saludos a todos, adiós, bendiciones, y nada, que pasen excelente fin de semana. Si lo están viendo luego en la grabación, que pasen excelente semana también. Bueno, buenas noches, feliz sábado a todos y hasta luego. Chao. Chao.